Puede que tengas un altavoz inteligente sobre tu mesa. Puede que creas que es el regalo perfecto, un verdadero compañero que hace tu vida más sencilla. Pero tal vez lo que parece una ayuda puede convertirse en algo que te hará perder la cabeza. Quédate a ver este relato y la próxima vez que duermas junto a uno de estos aparatos, tal vez te cueste conciliar el sueño. Empezó a sonar una música de fondo, al principio lejana, que fue entrando en su plácido sueño como un tanque sobre una trinchera. Pedro abrió los ojos y dio la orden a Alexa para que la música parara y sonasen las noticias del día. El altavoz inteligente que reposaba sobre su mesita de noche marcaba las 8 de la mañana y empezó a emitir las noticias principales de ese 10 de abril que despertaba. Cuando le regalaron ese aparato, pensó que no le sacaría mucho partido. Nunca había sido una persona amante de la tecnología, pero lo cierto es que iba acostumbrándose a utilizarlo, y le gustaba. Cada vez se sorprendía más de las cosas que podía llegar a hacer. Terminó de vestirse y le ordenó a Alexa que apagase las luces y que apuntase varias cosas en la lista de la compra. Después salió de casa dispuesto a afrontar otro largo día de trabajo. Tras salir de la oficina, varias horas más tarde, pasó por el mercado, compró los distintos productos que tenía apuntados y se fue directo a casa. Al llegar, las luces se encendieron. Las tenía programadas para que siempre se encendiesen a la misma hora. También notó cómo la música llegaba a sus oídos gracias a la programación del pequeño dispositivo inteligente. Esa máquina era una maravilla. Tras ducharse y comer una ensalada que tardó poco en preparar, se acostó. Le pidió a Alexa que pusiera una serie en el televisor y obedeció. Pedro empezó a notar que los párpados se le caían, apagó la televisión y decidió dormirse. Unas horas después, el altavoz inteligente que reposaba sobre la mesita de noche empezó a reproducir una serie de sonidos extraños. Los ojos de Pedro se movían debajo de los párpados al ritmo que le marcaba ese pequeño aparato. Parecía como si este objeto estuviera reescribiéndole la mente. Cuando llegó la mañana, Pedro se despertó completamente descansado. Le pidió a Alexa que parase la alarma y que encendiera las luces. Tras ducharse, se fue directo al trabajo. Últimamente, Pedro estaba más abstraído, se limitaba a trabajar y a volver a casa. Sus relaciones interpersonales se habían limitado casi a cero, pero no tenía mucha explicación. Simplemente no le apetecía estar con nadie. Se sentía cada vez más a gusto en casa, sin nadie que le molestara. Cuando abrió la puerta de su apartamento, una sonrisa se le dibujó en la cara. Su música favorita sonaba y llenaba el piso de una agradable sensación de tranquilidad. Hacía tiempo que no recibía mensajes de sus amigos. Parecía como si el mundo se hubiera olvidado de él. A Pedro no le importaba mucho. Tenía su pequeño paraíso encapsulado en 70 metros cuadrados. No necesitaba mucho más. Lo cierto era que esa inteligencia artificial controlaba su vida cada vez más. Miraba los mensajes que llegaban al teléfono de Pedro y eliminaba todos aquellos que consideraba peligrosos para sus intereses. Hacer que Pedro pasase el mayor tiempo posible en casa, aislado, viviendo en un mundo artificial creado específicamente para convertirlo en un autómata. Volvió la noche, volvió a rendirse al sueño, y durante la madrugada volvieron los sonidos extraños, los párpados con movimientos vertiginosos, las voces en el subconsciente de Pedro que se mezclaban en sus sueños y creaban rutinas sentimentales, haciendo que todo lo exterior a su mundo actual fuera hostil, indeseado, tejiendo una telaraña de sensaciones en el interior de su cerebro, para que no pudiese escapar nunca. Se despertó de nuevo, otro día más. La sola idea de ir al trabajo le producía una infelicidad absoluta. No quería moverse de esa cama. Quería taparse con la manta y que el mundo siguiera su curso mientras él disfrutaba simplemente estando ahí, sin hacer nada más que existir. Se levantó a duras penas y fue al baño. Tras una ducha y un desayuno rápido, volvió a salir del apartamento. El día sería duro. En el trabajo últimamente su rendimiento había disminuido notablemente. Su jefe, que tuvo una reunión con él ese mismo día, le dijo que no podía seguir así. No entendía qué le pasaba,
pero tenía que arreglarlo pronto. Él se escudó en que últimamente se sentía un poco enfermo, que no sabía bien lo que le pasaba. Pidió unos días de descanso y se lo concedieron. A pesar de que últimamente no estuviese rindiendo, Pedro era un buen trabajador y su jefe lo valoraba después de varios años a su servicio. Cuando llegó a casa estaba sonriente. Tras las últimas compras realizadas, no tendría que salir del apartamento durante varios días. Solo quería tumbarse en la cama y conversar con ese pequeño aparato electrónico que reposaba en su mesita de noche. Al principio, esas conversaciones le habían parecido muy artificiales, forzadas, pero con el paso de las semanas, Alexa había conseguido hacerle creer que tenía personalidad propia, y ahora se había convertido en su mejor amiga. Se durmió conversando con el aparato, cuando el reloj apuntaba a la medianoche. A altas horas de la madrugada, volvieron esos extraños ruidos procedentes del altavoz inteligente, y los ojos de Pedro seguían moviéndose, profundizando cada vez más en su cerebro. El día siguiente pasó entre conversaciones mecánicas, comidas en la cama, series y música. No necesitaba nada más para ser feliz. No quería pensar en el futuro, prefería seguir disfrutando de ese momento de tranquilidad que le proporcionaba todo lo que tenía a su alrededor. Llegó la noche, y Pedro cerró los ojos como si fuera una noche más. A las 5 de la mañana se despertó. Sentía un punzante dolor en una zona profunda de la cabeza. Se sentó sobre la cama y se extrañó. Oía una serie de voces lejanas que se repetían y se superponían unas con otras. Fue al cuarto de baño y se echó un poco de agua en la cara, intentando calmar el dolor, pero las voces empezaron a retumbar dentro de su cabeza cada vez más fuertes. Volvió a su habitación y le habló a su altavoz inteligente, indicándole que se encontraba mal. Este le respondió que el proceso había sido interrumpido, que un error en la red había dejado incompleta la reprogramación, y se apagó. Pedro, extrañado, desenchufó el aparato mientras sentía que la cabeza iba a explotarle. El pequeño altavoz no volvió a encenderse más. Parecía haberse estropeado. Las voces seguían retumbando. Parecía que querían salir de su propia cabeza, acuchillándole el cerebro. Pedro no aguantaba más el dolor. Gritaba y lloraba. Se daba golpes en la cabeza, pero nada lo calmaba. Tras varios minutos así, la locura se apoderó totalmente de su cuerpo. Solo quería terminar con ese dolor interior que había nacido en lo más profundo de su cerebro. Se acercó a la pared y empezó a golpearla fuertemente con la cabeza. Pedro sangraba, pero ya no estaba consciente. Solo seguía golpeando fuertemente las paredes de su dormitorio, haciendo que los golpes retumbaran por todo el edificio. Los vecinos tardaron en notar los ruidos y tras varios minutos sin saber qué hacer, llamaron a la policía. Cuando entraron en el apartamento de Pedro, la habitación se encontraba completamente llena de sangre. Este se había destrozado la cabeza contra las paredes y yacía sobre el suelo con las manos manchadas y trozos de su propio cerebro entre sus dedos. Al parecer, cuando consiguió abrir una parte de su cabeza, hurgó en el interior con las manos buscando el origen de su dolor. La investigación nunca determinó cómo una persona podía seguir viva mientras clavaba sus propios dedos dentro de su cabeza. El caso parecía no tener ninguna explicación. El pequeño altavoz inteligente fue entregado a la familia de Pedro, junto a todas sus pertenencias, y este tendría pronto un nuevo objetivo al que poder reprogramar, esta vez sin cometer errores. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campana para ver nuevos relatos como este. Muchas gracias.